Imagínate un muchacho que a los 9 años ya sabía lo que era quedarse sin madre y sentir que el mundo se le venía encima. A ese niño, la vida lo empujó al trabajo duro. Fue panadero, carnicero, hasta lavaba platos con tal de traer unos centavos a la casa. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que de esa garganta escondida en la colonia Roma iba a nacer una de las voces más inolvidables de México. Una voz que no solo se escuchaba, se sentía en la piel. Pero aquí viene lo que pocos saben. Ese joven, llamado Gabriel Siria Levario, nunca buscó ser artista. Su destino parecía otro, hasta que un grupo de mariachis lo escuchó en una carnicería y le soltó la frase que lo cambiaría todo. Compadre, con esa voz deberías estar cantando en Garibaldi, no cortando hueso. Y ese comentario fue la chispa que encendió la historia del que más tarde conoceríamos como Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Y como homenaje bien merecido, aquí te preparamos un recorrido con anécdotas, rumores y secretos que tal vez nunca habías escuchado sobre él. Pero antes de arrancarnos de lleno con este relato, déjame decirte algo rápido. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Pícale al botón rojo y activa la campanita, porque así no te pierdes ni un solo capítulo de estas historias que son puro oro de la cultura mexicana. Ahora sí, vámonos de regreso a la Ciudad de México de los años 40, donde un niño huérfano crecía entre carencias y sueños, sin imaginar que terminaría siendo la última gran voz que cerraría con broche de oro la llamada época de oro de la música ranchera. Ese contraste entre pobreza y destino, entre la carne colgando en un gancho y las notas que algún día lo harían famoso, es el verdadero inicio de una vida que parecía escrita por un guionista caprichoso. Porque ¿cómo se explica que un chavo sin estudios, sin palancas, con apenas la secundaria, terminara grabando más de 300 canciones y actuando en 30 películas en solo 9 años de carrera? Aquí comienza la leyenda, pero también el misterio, porque la vida de Javier Solís estuvo marcada por giros inesperados que todavía hoy nos hacen preguntarnos si todo fue casualidad o parte de un destino que él mismo presintió, cuando Gabriel se subió por primera vez a una tarima improvisada en Garibaldi. No llevaba más que un pantalón raído y la seguridad de quien no tiene nada que perder. Los mariachis lo acompañaron casi por juego, pero en cuanto abrió la boca y salió esa voz grave, melódica, con un dolor que parecía prestado de otra vida, el silencio se hizo en la plaza. Los que estaban tomando voltearon. Nadie lo conocía, pero todos entendieron que había nacido un cantante. A partir de entonces, su vida cambió de rumbo. Comenzó cantando en bares de mala muerte, en fondas llenas de humo y cerveza barata, donde se ganaba apenas para sobrevivir. En esos lugares lo escuchó Julito Rodríguez Reyes, un músico con ojo fino que no dudó en llevarlo a una disquera. Y aunque al principio lo rechazaron, acusándolo de ser otro imitador de Pedro Infante, pronto quedó claro que Javier Solís no era una copia. Era un fenómeno nuevo, con una intensidad que no se podía fabricar. Aquí aparece un detalle que muchos olvidan. El director artístico, Felipe Valdés Leal, fue el único que apostó por él cuando todos lo querían descartar. Y ese apoyo fue decisivo, porque Valdés entendió que Javier no solo cantaba, sino que transmitía. Cada verso suyo sonaba a confesión, como si no hubiera diferencia entre el hombre y la canción. Esa cualidad lo hizo conectar de inmediato con el público. Canciones como Sombras, Payaso y Esclavo y Amo no eran solo melodías, eran puñaladas de nostalgia que calaban hondo en el corazón de los mexicanos. El apodo de La Voz de Terciopelo le quedó corto, porque en realidad lo que hacía era acariciar y desgarrar al mismo tiempo. Mientras tanto, el mito crecía. Muchos lo querían encasillar como el sucesor de Pedro Infante o el heredero de Jorge Negrete, pero en los palenques, en los cines y en la radio, la gente empezó a decir otra cosa. Este no vino a sustituir a nadie,
Este vino a escribir su propia historia, y así fue. Lo curioso es que mientras más famoso se hacía, más persistía en él la sensación de que su tiempo sería breve. «No voy a llegar a viejo», repetía a sus amigos entre tragos. Una frase que parecía una broma, pero que con los años se convertiría en profecía. La paradoja de Javier era esa: un hombre humilde, trabajador, que amaba lo sencillo, pero que al cantar se volvía mítico, como si cada canción viniera dictada desde otro mundo. Y en esa contradicción entre lo humano y lo divino, se forjó la leyenda que hoy todavía nos sigue estremeciendo. A mediados de los años 50, México vivía un momento especial. La radio era el corazón de cada hogar, el cine era el espejo de las aspiraciones y la música ranchera se escuchaba tanto en las vecindades humildes como en las casas elegantes de Polanco. En ese escenario apareció Javier Solís, y en cuestión de meses pasó de ser un muchacho anónimo a convertirse en una voz omnipresente. Su primer gran éxito fue Llorarás, llorarás, un tema que lo sacó del anonimato y lo colocó en el gusto popular. Pero la verdadera consagración llegó con Sombras, canción que se volvió un himno de desamor y que hasta hoy sigue encendiendo las gargantas en las cantinas. Esa interpretación tenía algo distinto. No solo era técnica impecable, sino sentimiento puro, como si Javier hubiera vivido cada línea. Y esa era su magia. Hacía creer que cada historia era la suya. La disquera, consciente de su potencial, lo llevó pronto al cine. Y ahí, como si el destino quisiera acelerar su leyenda, comenzó a codearse con los grandes. Actuó en más de 30 películas, en menos de una década, compartiendo créditos con estrellas que hoy son monumentos de la cultura mexicana. Aunque no era actor formado, tenía algo que valía más: presencia. Esa mirada melancólica y esa sonrisa tímida lo hacían brillar en la pantalla. Un detalle que pocos recuerdan es que su debut cinematográfico fue en Los chiflados del rock and roll, una comedia ligera, pero bastó para que los productores notaran su magnetismo. Pronto vinieron filmes donde cantaba, sufría y enamoraba, reforzando su imagen de hombre de pueblo que triunfa sin perder la humildad. En cada escena parecía que la vida real y la ficción se confundían, porque él no interpretaba personajes, se interpretaba a sí mismo. El público se rindió ante él. Lo querían los jóvenes, porque representaba rebeldía y frescura. Lo querían los mayores, porque en sus canciones reconocían las heridas de la vida. Lo querían las mujeres, porque su voz parecía un abrazo íntimo. Ese amor colectivo lo convirtió en el tercer pilar de la música ranchera, junto a Pedro Infante y Jorge Negrete. Pero mientras aquellos ya habían partido, Javier cargaba solo con el peso de mantener viva la tradición. En esos años de gloria también aparecieron los rumores que alimentaron su mito. Se hablaba de amores imposibles, de romances con actrices, de enemistades con otros cantantes. El episodio con José Alfredo Jiménez es uno de los más contados. Javier intentó cortejar a la esposa del compositor, lo que generó un distanciamiento fuerte entre los dos gigantes. Pero el tiempo y la humildad de Javier hicieron lo suyo. En una Navidad, se acercó a José Alfredo y le pidió disculpas. Jiménez, con su orgullo y nobleza, lo perdonó y le prometió escribirle una canción algún día. Esa reconciliación no solo cerró una herida, también reforzó la idea de que los dos eran parte de la misma historia. Dos colosos que entendían que la música estaba por encima de sus diferencias. El éxito de Javier, sin embargo, tenía un costo. Su agenda estaba llena de presentaciones, giras, grabaciones y rodajes. Apenas dormía, apenas comía con calma. Su cuerpo empezó a resentir ese ritmo, pero él nunca bajó la marcha. Decía que cantar era lo único que lo mantenía vivo.
y aunque los médicos le advirtieron que debía cuidarse, Javier lo ignoraba, convencido de que la voz no se apaga cuando hay pasión. En medio de ese torbellino apareció uno de los episodios más inquietantes de su historia: el estreno de la canción Amigo Organillero, justo el día de su muerte. El destino, siempre irónico, hizo que su último lanzamiento hablara de muerte y olvido, mientras el país entero lloraba su partida. Esa coincidencia se convirtió en uno de los mitos más fuertes alrededor de él. ¿Fue casualidad o una despedida anticipada? Cada quien tiene su respuesta, pero lo cierto es que desde entonces, esa melodía quedó marcada como su adiós definitivo. Y es aquí donde empieza la parte más oscura. Porque si bien la versión oficial habla de una infección en los conductos biliares, no todos lo creyeron. Las teorías comenzaron a circular: que si había sido víctima de negligencia médica, que si un conflicto político con Gustavo Díaz Ordaz había terminado mal, que si su romance con Irma Serrano, la tigresa, había provocado celos en las esferas más altas. Nadie lo pudo comprobar, pero los rumores hicieron lo que siempre hacen: crecer y alimentar la leyenda. La verdad es que Javier murió joven, demasiado joven, y esa tragedia selló su destino como mito, como si la vida le hubiera dado prisa por volverse inmortal. Abril de 1966. Javier Solís estaba en el mejor momento de su carrera: contratos firmados, giras planeadas, películas en puerta. Pero su cuerpo empezaba a dar señales de alerta: dolor estomacal, cansancio extremo, molestias que se volvieron insoportables. Los amigos le pedían que parara, pero él, testarudo y apasionado, respondía siempre lo mismo: yo nací para cantar, y mientras tenga voz, no me voy a detener. El 12 de abril fue internado en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Los médicos decidieron operarlo de la vesícula. La cirugía parecía haber sido un éxito, pero en los días posteriores, su salud no mejoró. Al contrario, la fiebre aumentó, las complicaciones aparecieron, y el 19 de abril, una semana después, sufrió un paro cardíaco. Oficialmente, la causa fue una infección en los conductos biliares, pero esa explicación nunca convenció a todos. Las calles de México amanecieron ese día con un dolor colectivo. Era la tercera vez que el pueblo sufría la pérdida de un ídolo en menos de 20 años. Primero Jorge Negrete, luego Pedro Infante y ahora Javier Solís. El pueblo entero sintió que la música ranchera quedaba huérfana de su última gran voz. Lo que pasó después es digno de una película. En el mismo instante en que se difundía la noticia, las estaciones de radio comenzaron a programar su más reciente lanzamiento: Amigo Organillero. La canción hablaba de muerte, de olvido, de despedidas, y la coincidencia fue tan escalofriante que miles de oyentes juraron haber sentido un presagio, como si Javier mismo hubiera elegido la canción de su propio funeral. El velorio fue multitudinario. Cientos de personas se agolparon para despedirlo, desde fanáticos humildes hasta políticos y colegas artistas. México entero lloraba. Algunos lo hicieron en silencio, otros con gritos de dolor, pero todos compartían la misma incredulidad. ¿Cómo era posible que un hombre tan joven, con tanto por dar, se fuera tan de repente? Y es ahí donde comenzaron a brotar los rumores que hasta hoy siguen vivos. La teoría más escandalosa decía que Javier había sido golpeado por órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz, celoso de su relación con Irma Serrano, la tigresa, que las lesiones internas habrían complicado la operación y desencadenado su muerte. Nunca hubo pruebas, claro, pero en el México de los años 60 todo rumor tenía peso, y más si mezclaba poder político con el mundo del espectáculo. Otros aseguraban que su muerte fue producto de negligencia médica, de un mal manejo en la operación, de errores que jamás se reconocieron. Y entre tantas versiones, el misterio terminó por convertirse en parte inseparable de su mito. Ese 19 de abril no solo murió un cantante, murió el último gran ídolo de la llamada época de oro.
La gente lo sabía. Los periódicos lo confirmaban. Pero aún así, nadie quería creerlo. En las vecindades, en las plazas y en los hogares, su voz seguía sonando. Era como si el país entero se negara a aceptar que Javier Solís ya no estaba. Los mariachis tocaron sus canciones una y otra vez en cantinas, velorios y serenatas improvisadas, y mientras la tristeza se apoderaba de todos, surgió un sentimiento extraño, la certeza de que Javier no se había ido del todo, que cada vez que alguien cantara Sombras nada más, él seguiría presente, desafiando al tiempo y a la muerte. Lo más curioso es que, mientras el pueblo lloraba, algunos ya comenzaban a construir la otra cara de su historia, el mito. Porque si algo distingue a las leyendas es que nunca se van por completo. Se transforman, se multiplican y siguen creciendo en cada relato. Y así, el joven que empezó como carnicero terminó siendo recordado como un cometa fugaz que iluminó a México con una voz irrepetible. Tras su muerte, comenzó otra vida distinta para Javier, la de la leyenda, porque mientras su cuerpo descansaba bajo tierra, su nombre empezó a multiplicarse en canciones, rumores y memorias compartidas en voz baja. México había perdido a su último gran ídolo vivo, pero había ganado un mito inmortal. Las disqueras, conscientes de la devoción popular, reeditaron discos, publicaron grabaciones inéditas y lanzaron compilaciones que se vendieron como pan caliente. En la radio, los locutores repetían sin cesar: «Ha muerto Javier Solís, pero su voz seguirá viva para siempre». Y así fue. Su música no se apagó, al contrario, encontró un eco más fuerte en cada rincón del país. No faltaron las disputas por apropiarse de su origen, como si incluso su lugar de nacimiento estuviera destinado a alimentar la leyenda. Mientras tanto, el pueblo lo recordaba a su manera. En las vecindades, los vecinos se reunían con un radio a pilas para escuchar sus discos completos y brindar con tequila en su nombre. En los palenques, los mariachis lo invocaban entre canción y canción, y en los hogares, las madres lo ponían en el tocadiscos para que los hijos supieran cómo se canta de verdad un bolero ranchero. Aparecieron también testimonios de quienes lo conocieron de cerca. Algunos contaban que Javier tenía un presentimiento sobre su final. «No voy a llegar a viejo», repetía una y otra vez, como si en el fondo supiera que la vida le tenía marcado un camino corto. Otros recordaban su humildad, que nunca renegó de sus oficios previos, que cuando pasaba frente a una carnicería todavía saludaba a los carniceros como si fueran viejos hermanos. Y luego estaban los rumores que nunca murieron, la relación con Irma Serrano, los supuestos desencuentros con Díaz Ordaz, las teorías de negligencia médica. Cada versión añadía un tono distinto al mito, convirtiéndolo en un rompecabezas que jamás terminará de armarse. Lo cierto es que mientras más confusión había, más fuerte se volvía la admiración. Porque el misterio es parte de la grandeza. El pueblo no solo lloraba al hombre, se aferraba al ídolo que ya no podía contradecir nada, que ya no podía desmentir historias. Y en ese silencio, México se encargó de escribir su propia versión de Javier Solís. Con el tiempo se convirtió en referencia obligada. Cualquier cantante que intentaba hacer un bolero ranchero era comparado con él. La frase «tiene la voz de terciopelo» se convirtió en sinónimo de grandeza, aunque nadie volviera a igualar ese timbre que acariciaba y hería al mismo tiempo. Hoy, más de 5 décadas después, YouTube y las plataformas digitales han devuelto su música a las nuevas generaciones. Jóvenes que nunca vivieron su época lo descubren con asombro y comentan debajo de sus videos: «Parece que canta para mí. Mi abuelo me lo ponía y ahora entiendo por qué lloraba». Su voz, lejos de envejecer, parece rejuvenecer con cada nueva escucha. Esa es la marca de un verdadero ídolo. No necesita estar vivo para seguir enamorando. Y Javier, aunque se fue a los 34 años, sigue hablándole al alma mexicana como si nunca se hubiera ido.
Detrás del ídolo había un hombre de carne y hueso, con pasiones intensas y una vida amorosa que muchas veces estuvo en boca de todos. Javier Solís no solo cantaba con el alma, vivía con la misma intensidad con la que interpretaba un bolero. Y eso lo llevó a romances tormentosos, a enredos que alimentaron rumores y a amistades que se convirtieron en rivalidades. Entre sus amores más sonados estuvo su esposa, Blanca Estela Sáenz, con quien compartió los últimos años de su vida y que tras su muerte se convirtió en guardiana de su memoria. Pero antes de ella hubo otras mujeres, actrices y cantantes, que quedaron marcadas por ese hombre tímido en público, pero apasionado en privado. La más polémica de todas fue sin duda Irma Serrano, la tigresa, una relación envuelta en misterio y que, según la versión popular, terminó salpicando hasta la política más alta de México. Los pasillos del espectáculo también guardan la historia de su desencuentro con José Alfredo Jiménez, cuando Javier intentó cortejar a su esposa. Un error que pudo haber terminado en enemistad eterna, pero que acabó en reconciliación. Aquel gesto de humildad, cuando Javier se acercó en Navidad para pedir disculpas, mostró que más allá de la fama seguía siendo un hombre dispuesto a reconocer sus fallas. Esa anécdota se cuenta todavía en cantinas y reuniones, como ejemplo de que los grandes también saben bajar la cabeza cuando toca. Esa misma sinceridad lo hizo querido entre sus colegas. Nunca negó sus orígenes humildes, ni se creyó superior por estar en la cima. Sus amigos decían que prefería una comida en la calle a un banquete elegante, y que lo mismo podía cantar en una vecindad que en un teatro de lujo. Esa dualidad fue clave. La gente lo sentía cercano, como si les hablara directamente, pero lo personal también alimentó las especulaciones. Había quienes aseguraban que Javier cargaba una tristeza que nunca soltó del todo, quizá por la orfandad temprana, quizá por la presión de ser el último gran ídolo de la canción ranchera. Esa melancolía estaba en su mirada, en su forma de interpretar. Cuando cantaba Sombras nada más, no parecía un artista actuando, parecía un hombre recordando un dolor propio. El contraste era brutal. En el escenario era un huracán de emoción. Fuera de él, un hombre reservado, casi tímido. Esa mezcla de misterio y pasión encendía la imaginación del público. Cada rumor sobre su vida amorosa, cada chisme sobre su carácter, no hacía más que añadir leña al fuego de su leyenda. Y es que Javier Solís no fue solo un cantante, fue un espejo en el que México se miraba. Los hombres lo admiraban porque representaba la fuerza del que se levanta desde abajo. Las mujeres lo adoraban porque su voz era un refugio. Los jóvenes lo veían como un ejemplo de que sí era posible salir de la pobreza y alcanzar la gloria. Lo fascinante es que, a pesar de su corta vida, dejó huellas personales que siguen vivas en quienes lo conocieron. Historias de serenatas improvisadas, de favores discretos, de gestos que nunca salieron en la prensa, pero que lo pintaban como lo que era. Un hombre sensible que amaba a su gente tanto como a la música. Ese lado íntimo, cargado de contradicciones, fue lo que mantuvo encendida su llama incluso después de su muerte. Porque las leyendas no nacen de vidas perfectas, sino de vidas apasionadas, desbordadas y a veces incompletas. Y en Javier, cada grieta de su vida personal se convirtió en parte de la construcción de su mito eterno. Han pasado ya más de 5 décadas desde que aquel 19 de abril sacudió a México, pero la voz de Javier Solís sigue viva, desafiando al tiempo como pocas lo han hecho. Sus discos siguen girando, sus películas se vuelven a ver en televisión, y sus canciones son el puente perfecto entre abuelos, padres e hijos. Hay quien dice que basta con poner payaso para que cualquier reunión se detenga y alguien con el corazón apretado se atreva a cantar a todo pulmón. Esa es la verdadera inmortalidad, no la que dan los monumentos, sino la que se guarda en la memoria colectiva de un pueblo, y en México la memoria está hecha de canciones. Javier no necesitó llegar a viejo para volverse eterno.
Su grandeza fue tan intensa que quedó tatuada para siempre. Lo más impresionante es cómo cada generación lo reinventa. Los que lo vivieron en vida lo recuerdan como el joven humilde que se transformó en ídolo. Sus hijos y nietos lo descubren en plataformas digitales y comentan: "Este hombre canta como si lo estuviera viviendo". Y los músicos actuales lo citan como influencia, conscientes de que, sin su estilo, el bolero ranchero no sería lo mismo. La figura de Javier Solís es, al mismo tiempo, mito y espejo. Mito, porque su historia está rodeada de rumores, tragedias y coincidencias que parecen sacadas de una novela. Espejo, porque en él el pueblo mexicano se reconoce, en la lucha desde abajo, en la pasión por lo que se ama, en la certeza de que lo humilde también puede ser grandioso. Dicen que los grandes nunca mueren, y en su caso es cierto. Cada vez que alguien canta Sombras nada más, no solo revive la canción, revive a Javier, revive al niño huérfano que soñó con más, al carnicero que se convirtió en estrella, al hombre que supo amar, equivocarse, pedir perdón y volver a cantar con el alma rota. Y si algo nos deja su historia es esta enseñanza: la vida no se mide por los años que uno vive, sino por la intensidad con la que se entrega. Javier vivió solo 34, pero le bastaron para dejar una huella que ni el tiempo ni el olvido podrán borrar. Por eso, cada aniversario de su partida no es un día de luto, sino una oportunidad para recordarlo con música, con brindis, con lágrimas y sonrisas. Porque Javier Solís no fue solo la voz de Terciopelo, fue la voz de México entero, y lo seguirá siendo mientras alguien, en cualquier rincón, le dé play a uno de sus boleros.